Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace algunas semanas, tal vez 2 semanas, la enseñanza una de las enseñanzas se fue sin sonido y ya he podido corregir el error y no quería dejar pasar la oportunidad de compartir lo que Dios tenía para decirnos en ese momento. Y estoy seguro que es lo mismo que tiene para decirnos en en esta semana. El título del mensaje es Las quejas y sus consecuencias. Yo voy a invitarle a abrir la Biblia en el libro de Números, capítulo número 14, versículo número 11. Capítulo número 14 del libro de Números. Amén. Vamos a estar ahí en el capítulo 14, versículo número 11. Y dice la palabra del Señor: Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y el contexto del versículo que acabamos de leer, el Señor había mm, accedido a la petición del pueblo de enviar una comisión de 12 príncipes a reconocer la tierra de Canaán. Y 10 de estos príncipes habían traído noticias desalentadoras y habían provocado que el pueblo se quejara delante de Dios, y incluso queriendo apedrear a Moisés y Aarón por por los informes de la misión que llegaron. Solamente dos de esos príncipes, Josué y Caleb, tuvieron una visión totalmente mm, diferente. Y cuando el Señor escucha las quejas del pueblo, escucha el informe de los 10 espías, el Señor le dice a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Y esas palabras de Dios son seguramente las mismas palabras que Dios tendrá para usted y para mí cuando nos quejamos porque hace mucho sol, porque nos quejamos porque no llueve, nos quejamos porque ganó el candidato presidencial que yo no quería, o nos quejamos porque llevamos mucho tiempo con la pandemia, nos quejamos por una cosa y nos quejamos por otra, incluso nos quejamos por la vida misma. Y seguramente el Señor va acumulando todas esas cantidades de quejas y dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? La Biblia dice que el pecado llevó a que a Dios le doliera su corazón en los tiempos de Noé. Pero es la primera y única vez en la Biblia en que Dios se irrita con el pueblo de Israel. Y la irritación en este caso no es por unos pecados que todos nosotros, Dios no se irritó por la borrachera, no se irritó por el adulterio, no se irritó por la laxivia, se irritó porque en la nación de Israel se quejaba constantemente, eran inconformes con todo lo que Dios tenía para ellos. Si llovía era malo, el maná los aburrió, la carne también los aburrió, todo los mantenía en un estado de inconformidad. Posiblemente es un llamado de atención a nosotros mismos por nuestras inconformidades permanentes. Y no se le olvide que así usted no las exprese en su corazón. El Señor conoce lo más profundo de nosotros y Él sabe si estamos conformes o inconformes con la vida que Él nos ha dado.
Vamos a, vamos a definir qué es una queja. La Real Academia dice que es un resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de alguien. Cuando usted se queja por el invierno, finalmente se está quejando de Dios. Es de alguien, usted no se está quejando del invierno. Usted se está quejando de Dios que permitió el invierno. Si usted se está quejando porque ganó el candidato presidencial que a usted no le parecía, usted se está quejando de Dios, porque el Señor pone reyes y quita reyes. También se define el resentimiento como la reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o inconformidad. Y la queja también puede expresar desazón, enojo o resentimiento. Y entonces uno encuentra, o uno mismo se encuentra, para no acusar a nadie, uno mismo se encuentra con un rostro constantemente desencajado, tenso, y, y cuando uno va a ver es una persona o es uno mismo que vive con un resentimiento o una queja permanente que se refleja en nuestro rostro por alguna situación en la que no estamos conformes. El profeta Malaquías, en su libro, expresa 4 grandes quejas de Dios contra la nación de Israel. La primera queja, la nación de Israel ofrecía sacrificios de la manera en que Dios no había ordenado. El Señor había pedido el mejor cordero y ellos, con tal de ofrecer el sacrificio, llevaban al altar cualquier cordero. Muy parecidos a usted y a mí, ¿cierto? Cuando nuestras oraciones son unas oraciones cortas, sin sentidos, oraciones eh, de 1 minuto, de 2 minutos. Le regalamos a Dios lo que nos sobra de tiempo y desgastamos nuestra vigorosidad en otras cosas. La segunda, los hombres estaban dejándose a sus esposas y se estaban casando con mujeres jóvenes. La tercera, Dios reclama a la nación de Israel por los diezmos y las ofrendas. Y la cuarta, el Señor dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Generalmente la murmuración y la queja contra Dios, la inconformidad permanente en nuestro corazón, no es tan visible, no es tan fácilmente vista por nosotros mismos, no somos conscientes que finalmente el descontento y la inconformidad permanente termina llevándonos a expresar palabras violentas contra Dios. Y uno le parece que no es así. Usted puede decir tranquilamente, qué verano tan aburridor. Y en el fondo lo que está diciendo es, Dios es muy aburridor. Y usted puede tranquilamente quejarse por muchas cosas. Pero en últimas, usted se está quejando es contra la soberanía absoluta de Dios. Sigamos. Israel se quejó muchas veces. En Números capítulo número 11, versículo número 1, vamos a leer Números capítulo número 11, versículo número 1. Usted encuentra que la nación de Israel
se había mm, se había visto bendecida por Dios por causa de el maná. Dios se había provisto de un alimento celestial para que la nación de Israel en el peregrinaje de la tierra, del peregrinaje en el desierto, no tuviera problemas de alimento. Pero ellos, esa bendición de provisión, les pareció un infortunio. Usted lee en el capítulo número 1, en el versículo 1 del capítulo 11 de Números: aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y lo oyó el Señor, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Señor, y consumió a uno de los extremos del campamento. Ellos se quejaban de sus problemas en lugar de orar a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Miles de personas murieron en un extremo del campamento. Y en el versículo 4 usted encuentra que dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Esa gente extranjera fueron los egipcios que salieron con ellos después de la plaga de los primogénitos. Y esa gente extranjera empezó a quejarse y los contaminó. Pero es tan culpable el que los contamina como el que se deja contaminar. Es tan culpable el murmurador como el que se deja afectar por la murmuración. Cuando usted oiga a alguien quejarse por el clima, por la economía, por el presidente, por la política, por la situación económica, no entre en ese juego. Usted tiene que levantar la bandera de nuestro Señor Jesucristo y decirle: pero ahí está Dios. ¿Le parece que está haciendo mucho sol? Una vez yo le dije al hermano Daniel Manjarres, no se me olvida, el pastor que Dios utilizó para que me formara en mi primera etapa de mi caminar con Dios a los 18 años. Yo le dije: hermano Daniel, qué sol tan fuerte que está haciendo. Llevamos días en eso. Y me dijo: sí, hermano César, debe ser que algún hermano vende limonada y le está orando a Dios para que haga sol. Y yo lo quedé mirando y le dije: ¿y si llueve? Y me dijo: pues debe ser otro hermano que vende sombrillas que también oró. Y entonces el Señor les permite a cada uno de ellos tener su sustento. Y en el versículo 4 se quejaron porque estaban cansados de la provisión de Dios del maná y querían comer carne. Y una manera sutil de quejarse es anhelar vehementemente lo que uno no tiene. Y cuando digo sutil, es que tenga mucho cuidado cuando usted está anhelando lo que no tiene. Posiblemente en el fondo lo que está es quejándose, y ese anhelo se vuelve en una murmuración contra el poder y la soberanía de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Dios envió codornices, pero cuando el pueblo comenzó a comerlas, Dios mandó una plaga que mató a muchos de ellos. La Biblia dice que la nación de Israel comió hasta que vomitaron de sus bocas las codornices. También se cansaron de comer carne. Y la persona quejajumbrosa, la persona inconforme, siempre será inconforme.
siempre será inconforme con todo lo que Dios le ha dado. Otra queja, usted la encuentra en el capítulo número 14 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra el Señor. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Una queja sin sentido. Dios había prometido llevarlos a la tierra de Canaán. Dios había prometido darles la tierra por heredad. Pero cuando ellos oyeron el informe de los espías de que en Canaán habían gigantes y que eran ciudades fortificadas, las promesas de Dios no tocaron sus corazones. Nosotros somos muy dados a creerle más al diablo que a confiar que a confiar en las promesas de Dios. Se rebelaron contra Moisés y no confiaron en las promesas de Dios. ¿Cuál fue el resultado? A ninguno se le permitió entrar en la tierra prometida y vagaron en el desierto. Ninguno de esa generación que se quejaron pudieron entrar a la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés, hasta que toda esta generación no perezca, no entrarán a la tierra prometida. Los hijos de ellos entrarán. En el capítulo número 16, versículo número 3, usted encuentra que hubo unos hombres de unas tribus de Israel que se rebelaron y murmuraron y se quejaron por la autoridad y el liderazgo de Moisés y Aarón. Dice el versículo número 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Ellos se quejaron. Cuando usted se queja de su jefe, se está quejando de Dios. La Biblia dice que las personas que están puestas en eminencia hay que orar por ellos. La Biblia dice que todas las autoridades que hay en este mundo son puestas por Dios en su absoluta soberanía. Cuando usted se queja de un líder político, usted se está quejando con Dios. Usted tiene que hacer lo que hizo Moisés en el versículo 4. Dice el versículo 4, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Moisés oró. Usted se puede quejar seguramente, pero delante de Dios no para desanimar a otros, ni cuestionar la soberanía absoluta de Dios. En el fondo, ¿qué querían ellos? Mayor poder y autoridad. Tenían envidia de Moisés y Aarón. ¿Cuál fue el resultado? Las familias, los amigos y las posesiones de los rebeldes fueron tragadas por la tierra. Si usted se lee el capítulo 16, usted encuentra que la Biblia dice que la tierra se abrió y descendieron vivos al Seol. Yo creo que hubo un terremoto y una grieta de parte de Dios en la tierra se abrió y se tragó a todos ellos.
terrible resultado. Y en el versículo número 41 del mismo capítulo 16, usted encuentra que dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Dios. Volvieron a murmurar y le echaron la culpa a Moisés y Aarón por la gente que había muerto por causa de la murmuración. Por causa de la murmuración en donde se cuestionó la autoridad que Dios había dado a Moisés y Aarón. Ellos acusaron a Moisés y Aarón de las muertes de Coré y sus conspiradores. ¿Cuál era el pecado? Culparon a otros por sus propios problemas y no buscaron a Dios. Yo siempre, hermanos, recuerdo a David. David nunca culpó a nadie, nunca justificó su pecado en otras personas o en situaciones. David siempre se arrodilló y dijo, pequé contra el Señor, es mi culpa. Culpar a otros por los problemas y por los errores de uno es una manera terrible de esconder la verdadera naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. ¿Cuál fue el resultado? Dios comenzó a destruir a Israel con una plaga. Si usted lee a Moisés y a Aarón les tocó hacer expiación por el pueblo, ellos salieron corriendo con unos inciensos y corrían y clamaban a Dios, pero 14,700 personas murieron ese día por causa de esa queja, por causa de esa murmuración. Y si usted sigue en el capítulo número 20, la nación de Israel vuelve a quejarse y a murmurar contra Dios por falta de agua. Ellos ya habían visto cómo Dios había provisto agua en el desierto. Este no era una situación nueva para ellos. Ellos sabían que para Dios no era problema el suministro de agua en el desierto. Usted encuentra en el capítulo número 20, versículos 2 y 3 del capítulo número 20, dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. En otras palabras, ojalá a nosotros también nos hubiera tragado la tierra para no tener que estar viviendo esta situación que estamos viviendo. Se negaron a creer que Dios los abastecería como había prometido. ¿Cuál fue el resultado? La Biblia dice que Moisés se encendió en ira. Él golpeó la roca, habló como no tenía que hablar. Moisés pecó junto con el pueblo. Y esa fue la razón por la cual a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. Posiblemente sus quejas, sus murmuraciones y las mías son piedra de tropiezo para que otras personas también pequen. Tenga mucho cuidado con eso. Y en Números capítulo número 21, versículo 5, dice la Biblia, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? En otras palabras, ¿por qué nos metieron en este problema? Nos hubiéramos quedado mejor en Egipto. En otras palabras, no habían valorado absolutamente nada de las promesas futuras que Dios tenía para el pueblo. Y a veces usted y yo nos ponemos en la misma posición, no valoramos la eternidad, no valoramos
lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nos parece que este peregrinar con Dios es innecesario, no es fructífero. No reconocieron que sus problemas eran producto de su propia desobediencia. Y la Biblia dice que Dios envió serpientes por esta razón. Serpientes venenosas que mataron mucha gente e hirieron seriamente a muchos otros. Y en estas 7 quejas que he tenido aquí para mostrarles, usted encuentra que los israelitas se quejaron y luego Moisés también se quejó. Pero Dios respondió positivamente a Moisés y negativamente al pueblo. El pueblo se quejó entre sí y no se logró nada. Ellos se llamaban o se mandaban un WhatsApp o se demoraban en el teléfono y alimentaban las murmuraciones y las quejas. Pero Moisés llevó su queja ante Dios, que es el que puede resolver cualquier problema. Siempre que usted tenga una insatisfacción, no le dañe la fe a otro. Póstrese delante de Dios. Cuéntele a Dios su inconformidad. Pídale a Dios sabiduría y el Señor se la dará. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo número 4, versículo 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna murmuración, ninguna queja salga de su boca. Si usted y yo tenemos que hablar, que sea para edificación a los que nos oyen. Y después dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros toda amargura. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda queja, toda inconformidad. Eso es un mandamiento de Dios. La Biblia dice, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Seguramente hay situaciones adversas, dificultades. Postrémonos delante de Dios en el día que hizo el Señor. Y digámosle, Señor, este es el día que tú hiciste. Estoy en angustia, estoy en tristeza. Por favor, ayúdame, restáurame. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. La Biblia enseña que tenemos que estar contentos con todo lo que Dios nos ha dado y con todo lo que tenemos. Pablo dice que él aprendió a vivir en la abundancia, al igual que en la escasez. Pablo estaba feliz tanto en la abundancia como en la escasez. El salmista escribe en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y si ese versículo es cierto para usted y para mí, no puede existir nada que nos haga vivir
inconformes en este mundo si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Dios los proteja.